Seguimos con la lectura de El Código de las Emociones. Seguimos todavía el capítulo 2. Es más grande de lo que pensé. Más grande. Sí, más extenso. Gracias. Lo más importante es reconocer que tengo una emoción que ha estado ahí encapsulada, atrapada y que busco cómo que salga. Gracias. Y voy a cerrar cámara. Voy a cerrar cámara. Acá está. Drew y su traumático parto. Para el momento en que nuestros mellizos tenían 4 años de edad, Rare se podía expresar muy bien y era conversador. Drew era exactamente lo opuesto, a tal punto que mi esposa y yo comenzamos a preocuparnos. A los 4 años, Drew todavía no decía oraciones. Rara vez decía una palabra y cuando empezaba a hablar a menudo se tapaba la boca con su mano como si tuviera temor de decir algo. Parecía temeroso en general. Cuando íbamos a la piscina del barrio, Red se zambullía, pero Drew se quedaba en el borde, mirando ansioso. Era muy cauteloso al probar cosas nuevas. Además, era claustrofóbico. Si salía a jugar y la puerta se cerraba, detrás de él entraba en pánico y gritaba. Los exámenes psicológicos mostraron que Drew tenía un alto coeficiente intelectual, pero se estaba desarrollando al mismo ritmo que la norma para otros chicos de su edad. Los exámenes de audición mostraron que la suya era normal. Parecía no haber explicación para lo que estaba pasando con Drew. Luego de nuestra experiencia con Red, decidimos ver si Drew tendría emociones atrapadas sin darnos cuenta de que ellas eran la real causa de sus problemas. Cuando lo examinamos, enseguida encontramos un número de emociones atrapadas que eran el resultado de cosas traumáticas que habían ocurrido el día que él nació y poco tiempo después. El trabajo de parto de Jean y el parto habían sido muy largos, durando 22 horas en total. Red nació primero, se veía hermoso y contento, e inmediatamente se quedó dormido. Drew nació 14 minutos más tarde y salió cianótico y sin fuerzas, viéndose verdaderamente no muy bien. Un equipo de médicos lo rodeó inmediatamente. No estaban muy seguros de que él pudiera hacerla. Su situación era crítica. No estaban seguros de que él pudiera vivir. Se recuperó, pero los siguientes 10 días más o menos continuaron siendo muy traumáticos. Nos habíamos llevado a los 2 varones a casa cuando tenían algunos días, pero Drew tuvo que ser internado en el hospital nuevamente para examinar qué era lo que andaba mal. No podía retener nada de la leche materna y estaba perdiendo peso rápidamente. Nos dijeron que había agarrado una infección que ponía en riesgo su vida durante sus primeros días. Los médicos tuvieron que hacerle una punción lumbar en su pequeño cuerpecito y suministrarle antibióticos intravenosos para salvar su vida. Contrario a nuestros deseos, a Jean y a mí nos ordenaron que saliéramos de la habitación cuando este procedimiento comenzó. No pudimos consolarlo de ninguna manera y solo pudimos escuchar sin poder hacer nada, como Drew gritaba aterrado mientras ellos intentaban de manera reiterada insertarle las agujas en sus pequeñas venas y su columna vertebral. Nosotros mismos no hicimos hincapié en las experiencias traumáticas de Drew y nunca hablamos de estos acontecimientos con él de pequeño. Era muy triste para nosotros el simple hecho de pensar en ello. 4 años más tarde, por lo que sabemos, él no tenía recuerdo de estos acontecimientos, pero sí tenía mucho temor a muchas cosas. Una por una encontramos y liberamos las emociones atrapadas que estaban relacionadas con estos acontecimientos traumáticos. Nosotros estábamos asombrados por lo que Drew había percibido siendo un infante y cuán profundo lo había marcado emocionalmente. Él probablemente esperaba que la llegada a este mundo fuera maravillosa. En cambio, cayó en una situación increíblemente dolorosa que apenas pudo sobrellevar. Fue como haber nacido en el infierno.
Como te podrás imaginar, tenía emociones atrapadas de miedo, temor y abandono. Sin duda, estos eran los sentimientos exactos que él había tenido durante los procedimientos en la sala de emergencias, que fueron tan difíciles de soportar para todos. Drew también había desarrollado la emoción atrapada de pánico en el útero mientras esperaba en la fila detrás de su renuente hermano, quien no tenía apuro por salir de su oscuro y confortable hogar. Esta emoción atrapada de pánico demostró ser la razón detrás de su fobia. Además tenía una emoción atrapada de ira que había heredado de su abuelo. Fue en verdad esta ira heredada la que lo hacía reacio a hablar. Tenía miedo de herir a alguien con sus palabras, lo cual explicaba por qué siempre se tapaba la boca cuando hablaba. Liberamos todas estas emociones atrapadas y nos retiramos por esa noche. A la mañana siguiente, en el desayuno, no podíamos creer la diferencia. Drew era como un pequeño parlanchín. De repente y por primera vez en su vida estaba diciendo oraciones completas, sin las emociones atrapadas que lo mantenían atado a los traumas del pasado. Pudo soltar sus miedos. Su claustrofobia desapareció junto con su actitud temerosa. Estaba libre para convertirse en vivaracho, alegre y muy curioso. Las emociones atrapadas son comunes. No es posible realmente saber al mirar a alguien si tiene emociones atrapadas, pero casi todas las personas las tienen. Durante mis años de ejercicio, era raro que tratara a un paciente que tuviera emociones atrapadas no discernibles. Recuerdo un paciente en particular que entraba en esta categoría. Este hombre pasaba mucho tiempo meditando y me impactó por ser una persona calmada, amable e imperturbable, que tenía mucho control de sus emociones. Dije en control de sus emociones. Dije en control de sus emociones. Hablaremos más sobre este tema en el capítulo 10, a fin de evitar emociones atrapadas en el futuro. La gran mayoría de nosotros tenemos emociones atrapadas simplemente por lo que hemos atravesado y por lo que somos en este momento en nuestro viaje. A menudo cuando alguien ha atravesado un acontecimiento traumático o intensamente emocional, como un accidente de autos, una pelea o un divorcio, tendrá energía emocional atrapada a causa de ello. Sin embargo, no todos los acontecimientos emocionales crearán una emoción atrapada. El cuerpo está diseñado para enfrentar la energía emocional en el curso normal de los acontecimientos. Entonces, cuando una emoción queda atrapada, es en parte debido a circunstancias extenuantes. Por ejemplo, cuando hemos bajado la resistencia o cuando estamos demasiado cansados o inestables. Cuando nuestros cuerpos no están en su mejor momento, somos más vulnerables a desarrollar emociones atrapadas. La resonancia de las emociones atrapadas. Cada emoción se encuentra atrapada en una ubicación específica en el cuerpo, vibrando en su propia frecuencia. En poco tiempo, esa vibración causará que los tejidos circundantes vibren en esa misma frecuencia. A este fenómeno lo llamamos resonancia. En mis seminarios utilizo diapasones para demostrar de la manera poderosa que nuestro universo responde a la resonancia. Uno de mis diapasones vibra a 512 Hz. El sonido que hace es muy agudo. Los dientes del otro diapasón son de un tamaño diferente. Este diapasón vibra a 128 Hz y hace un sonido mucho más bajo. Si colocaras en una habitación una cantidad cualquiera de diapasones de tamaños diferentes y golpearas uno de ellos, los otros diapasones de esa frecuencia particular empezarían a vibrar ligeramente. Si detienes el sonido proveniente del diapasón que golpeaste, todos los otros continuarán vibrando. No es por ninguna afinidad natural entre los diapasones.
Esta es la manera en la que funciona nuestro universo. Si golpeas un diapasón y lo colocas contra un panel de vidrio, el vidrio comenzará a vibrar en la misma frecuencia. Esto se debe a que el diapasón fuerza las energías que ponen al vidrio en movimiento, fuerza o fuerza, no sé, en sincronización con su propia vibración. Cuando tienes una emoción atrapada de alguna manera, es como tener un diapasón en tu cuerpo que está vibrando continuamente en la frecuencia específica de una emoción negativa. Desafortunadamente, esto puede traer a tu vida más de esta emoción particular. ¿Alguna vez has visto a alguien nervioso contagiar la misma emoción a toda una sala llena de gente? Quizás tú estás esperando tranquilamente en un consultorio médico junto a varias personas que están leyendo tranquilamente unas revistas. Cuando entra un paciente molesto, comienza a caminar alrededor de la sala recogiendo revistas, luego dejándolas nuevamente en su lugar. Habla con el recepcionista en un tono irritado. Su lenguaje corporal pone su ánimo de manifiesto, pero es el efecto inevitable el más poderoso. Vibraciones negativas. Si tienes una emoción atrapada, atraerás más de esa emoción a tu vida. Además, tenderás a sentir esa emoción más fácilmente y más frecuentemente que si lo hicieras de otro modo. Puedes imaginarte a una emoción atrapada como si fuese una pelota de energía, porque eso es exactamente lo que es. Tienen un tamaño y una forma, aunque son invisibles y hechas solo de energía. Por lo general parecen variar en tamaño, desde el de una naranja hasta el de un melón. La energía emocional atrapada siempre se alojará en algún lugar en el cuerpo físico y los tejidos del cuerpo que se encuentran dentro de esa esfera tenderán a entrar en resonancia con la energía vibracional de la emoción atrapada. En otras palabras, aquellos tejidos estarán en realidad experimentando continuamente esa vibración emocional. Supongamos que tienes una emoción atrapada de ira. La has llevado contigo por años, sin saber siquiera que estaba allí. Como resultado, cada vez que te encuentras en una situación donde podrías enojarte, es mucho más probable que te enojes porque de una manera fascinante y literal, una parte tuya ya está enojada. Si parte de tu cuerpo ya está vibrando en la frecuencia de la ira debido a una emoción atrapada, es mucho más fácil para todo tu ser entrar en resonancia con la ira cuando algo que sucede puede provocar en ti una respuesta de enojo. A veces las personas no entienden por qué se fastidian con tanta facilidad o por qué no pueden librarse de determinadas emociones. Esto se debe a menudo porque esa misma emoción contra la que ellos están luchando está atrapada dentro de ellos desde una experiencia pasada que apenas podrían recordar. Por esta razón, cuando se liberan las emociones atrapadas, el efecto es incomparable con cualquier otra forma de terapia. Frecuentemente la emoción y el comportamiento que ha sido tan difícil de liberar simplemente desaparece. Puede parecer casi demasiado simple de creer, pero una vez que lo experimentes, lo entenderás. Hasta que liberes tus propias energías atrapadas, continuarás trabajando bajo su peso. Lori y la porrista. He visto este fenómeno en innumerables ocasiones, pero la experiencia de una paciente en particular ayudará a ilustrarlo. Lori tenía una emoción atrapada de resentimiento.
Cuando hice un seguimiento en el tiempo de cuándo había ocurrido originalmente, descubrí que había quedado atrapada en la escuela secundaria y que era en realidad su resentimiento hacia otra mujer. En ese momento, Lori dijo, bueno, por supuesto, sé exactamente de qué se trata esto. Explicó que había una joven en particular en el equipo de porristas que simplemente no toleraba. Por las razones que fueran, sintió mucho resentimiento hacia esta joven durante sus años en la escuela secundaria. El resentimiento realmente nunca se fue, ya que se había quedado atrapado en el cuerpo de Lori. Lori dijo, sabes, todavía siento mucho resentimiento hacia ella. Es algo raro, supongo. Actualmente tengo 43 años. La escuela secundaria fue hace mucho tiempo. Pensarás que me tendría que haber olvidado de ella, pero es como que no puedo soltarla. No la he vuelto a ver desde la escuela secundaria, pero cada vez que pienso en ella simplemente puedo sentir ese resentimiento invadiéndome y siento todo ese resentimiento hacia ella nuevamente. Le expliqué a Lori cómo una emoción atrapada puede hacer que nos resulte mucho más difícil dejar ir cosas que preferiríamos olvidar. Utilizando un imán, liberamos la emoción atrapada en unos pocos segundos y ella se fue del consultorio. La volví a ver a Lori después de unos días y exclamó, Doctor Nelson, funcionó. Anoche yo estaba hablando con una vieja amiga y surgió el nombre de esa joven. Por primera vez desde la escuela secundaria no sentí nada. Normalmente hubiera sentido ese resentimiento hacia ella, pero no sentí nada. Esto es grandioso. Gracias. El problema de enojo de Kirk de toda la vida. Kirk era un hombre malhumorado. Vino a verme cuando tenía casi 80 años para tratarse por su dolor de espalda. Pronto fue evidente que había algo más que lo estaba molestando. Le hablaba bruscamente al personal de mi consultorio y solía ser cortante conmigo también. Era desdeñoso con su esposa, quien siempre lo apoyaba y era muy buena con él. En un gran principio, atribuí su comportamiento al hecho de que sentía dolor. Su espalda comenzó a mejorar, sin embargo, su comportamiento no. Decidí chequear si tenía emociones atrapadas y encontré enojo, amargura, ansiedad, resentimiento, frustración y miedo. Muchas de ellas provenían de su infancia. El resultado final de liberar esas emociones fue que Kurt se convirtió en un hombre nuevo. Actualmente es un marido dulce que adora a su esposa y se preocupa más por ella que por sus propias molestias y dolores. Él solía quejarse constantemente de todo y ahora se interesa por los demás. Por lo general, tiene una sonrisa en su rostro y se queja muy poco. La transformación ha sido apreciada por todos aquellos que lo conocen. Si tan solo sus emociones atrapadas pudieran haber sido liberadas anteriormente en su vida, él podría haber tenido una vida diferente. Kirk siempre tuvo la libertad de elegir su estado emocional, pero sus emociones atrapadas le hacían más fácil entrar en resonancia con ellas que ir contra la corriente. Partes de su cuerpo estaban enojadas, amargadas, resentidas, frustradas y temerosas. Con eso se enfrentaba en cada momento de su vida hasta que liberamos esas energías. Y aquí nos quedamos. Siguiente video, el efecto de un desequilibrio. Muchas gracias. Abro cámara. Aquí está. Y me despido. Buenas noches. Sigamos aprendiendo. Pasito de hormiga. Que no entiendo, no importa. Llegará un momento en que algo hace que logre entender. Este libro lo leí hace varios años.
Supongo que se sembró una semilla y ahora vuelvo a leerlo, a compartirlo. Gracias. Muchas gracias.